Ok, para los que recuerdan un poquito que ayer hablamos del programa, vamos a empezar con un resumen de la norma contable. Algunos de ustedes nos acompañaron el miércoles que vimos esto en detalle, pero sí creímos importante hacer un resumen porque hubo un grupo importante de gente que no estuvo en el foro, el taller del miércoles. Entonces no vamos a tocar la norma con tanto detalle, pero vamos a hacer un resumen. Bueno, la nueva norma contable que la veníamos anunciando nosotros en varias de nuestras conferencias anteriores, ya finalmente quedó aprobada y quedó aprobada a principios de este año y empieza a regir en enero del 2019 con un efecto, y es que se van a tener que reexpresar 2 años anteriores para hacer los estados financieros comparativos. Entonces, pues aunque de pleno entra en el 2019, pues ya empieza a tener algunos efectos porque los clientes empiezan a analizar cuál va a ser el efecto. Entonces, básicamente aplica para todo mundo. Por aquí creo que, no sé si la gente de Honduras ya llegó, pero porque basado en la NIF, Honduras estaba en proceso de la adopción de las NIF, pero todos los países que ya tenemos las NIF vamos a estar relacionados. Hay una diferencia porque la convergencia que se iba a dar entre la NIF y la US GAAP no se dio a plenitud. O sea, sí tomaron acuerdos en conjunto, pero sí existen algunas diferencias que ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo importante? O tal vez, digamos, de entrada, va a aplicar para cualquier contrato de arrendamiento de 12 meses o más y para contratos de $5,000 en adelante. Entonces, independientemente del plazo del contrato, vamos a tener que aplicarle los nuevos estándares a la norma. Ok, ahí avanzó también. Y lo que hace la norma es que cambia la definición de activos. O sea, antes teníamos, ¿verdad?, que el activo eran los activos propios, o sea, lo que uno como cliente o arrendatario compraba. Después acuérdense que pasamos a la definición de si se trasladan los riesgos y beneficios del activo. Y hoy lo que la nueva norma está diciendo es que será un activo y tendrá que ir al balance del arrendatario si el arrendatario controla los bienes. Y entonces aquí hacíamos una distinción entre el bien subyacente del activo y lo que es activo, ¿verdad? Porque ya empezamos a tener una diferencia en esta parte. Cuando teníamos el esquema anterior, pues ustedes lo saben que en el arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, nuestros clientes no tenían que hacer ningún registro. Posteriormente, cuando vino la FAPS 13, pues teníamos los 4 criterios que muchos hemos usado, ¿cierto? De si hay una transferencia del bien, de si hay una opción de compra a un precio especial o a un precio de descuento. Tenemos que hacer el ejercicio de si el plazo de leasing es mayor o igual al 75% de la vida útil o de la vida económica del bien, y el valor presente, si el valor presente daba 90% o más del precio del bien, pues entonces ya estábamos en presencia de un arrendamiento financiero. Si no, pues seguíamos tratándolo como un arrendamiento operativo. Las NIFs, y esto, digamos, empieza, ya se acuerdan, empieza a cambiar, ya no son criterios tan numéricos, sino más cualitativos de si se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios. Entonces, esto era lo que hoy todavía usamos, ¿cierto? O sea, todavía en muchos de nuestros países seguimos usando una u otro esquema dependiendo con el tipo de arrendatario que estemos tratando. Si es un arrendatario local que usa las NIFs o si es un arrendatario, digamos, una compañía mundial que tiene su filial, su casa matriz en en Estados Unidos, y entonces usa la US GAAP. Y entonces hacíamos este ejercicio, ¿cierto? O sea, siempre veníamos revisando con que se iba cumpliendo una, pasábamos al leasing financiero, y si no, pues terminábamos diciendo que estábamos en presencia de un arrendamiento operativo.
basado en esto, entonces siempre en el cálculo de valor presente, ya nuestros clientes empezaban a registrar en el activo el valor presente de las rentas y empezaban a registrar un pasivo cuando estamos hablando de un arrendamiento financiero. Cuando estábamos hablando, si cumplíamos todas esas normas y entonces caíamos en el esquema de que era un arrendamiento operativo, pues no teníamos ningún efecto en los balances de nuestros clientes y creo que todos hemos usado el argumento de ventas de financiamiento fuera de balance. Con la nueva norma cambia porque lo que define como activo es el derecho de uso. Entonces ya ahora no importa quién sea el dueño del bien, quién lo haya comprado, en este caso pues la arrendadora, sino que el cliente tiene un derecho a usar el bien durante el término del contrato. Entonces la nueva norma lo que dice es, cuando haya un contrato de arrendamiento, ya no va a importar tanto si le queremos poner financiero o le queremos poner operativo. Los arrendatarios tienen que contabilizar el derecho de uso del activo. ¿Ok? Entonces, al tener que registrar los derechos de uso, pues también va a tener unas obligaciones que va a ir a la parte del pasivo. O sea, las obligaciones son pagar la renta durante el término del contrato. Hay una obligación y es devolver el bien al final y ahorita vamos a ver cómo se trata eso. Pero aquí es donde viene la diferencia importante, o sea, ya cualquier tipo de arrendamiento, independientemente de si con los criterios de la FAFS o los criterios de la NIF actual califique como arrendamiento operativo financiero, aquí ya se desliga de eso y dice, no, todos los arrendamientos van a tener que ir al balance de los arrendatarios. ¿Y cómo van a ir al balance? Porque lo que define es un activo, dice, cuando un ente económico controle un recurso, o sea, cuando el arrendatario controle el bien. Y casi todos nuestros contratos, el cliente controla el bien, ¿cierto? O sea, ¿verdad? Nosotros damos un bien en arrendamiento y el cliente es el que, basado en su operación, controla y es el que define cómo lo usa. El miércoles hacíamos una distinción entre, bueno, si es un contrato de arrendamiento o es un contrato de servicios. Y entonces ahí hay empieza a haber letra muy fina si realmente estamos en presencia de un contrato de servicios. Y el ejemplo que poníamos era el de las fotocopiadoras, creo que también se mencionó ayer, en las oficinas, ¿verdad? Que uno realmente no le importa cuál sea el equipo que esté mientras que uno pueda imprimir. Entonces, esos contratos tenderían a calificar como contratos de servicios y entonces eventualmente no les aplicaría la norma. Pero claro, ahí el cliente no tiene control sobre el bien, o sea, uno como compañía puede cambiarle la impresora y no pasa nada, es lo que quiere es imprimir. Pero hay otros bienes que no es tan fácil, ¿verdad? Nosotros no tendemos a cambiarle una flota de 30 camiones a un cliente, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a caer en el típico contrato de arrendamiento y entonces nuestro arrendatario controla el activo. No solo controla el activo, sino que se espera que fluyan, que él obtenga beneficios económicos, o sea, con esa flota, con esa maquinaria que tiene en su planta industrial, pues se espera que él produzca beneficios. Entonces, esa es la nueva definición de activo que se establece en la nueva norma. ¿Ok? Y en la parte de la doble partida, pues también entonces redefine la definición de pasivo y dice que es una obligación legalmente exigible para el ente económico. Entonces, nosotros tenemos derecho a exigirle al cliente que nos pague nuestras cuotas, ¿cierto? Entonces, eso empieza a convertir las cuotas de arrendamiento en un pasivo en la nueva definición. ¿Por qué? Entonces, justamente lo que hablaba, aquí se ve el punto, lo de allá pues les va a costar, pero perdón. El arrendatario controla el uso del bien, ¿verdad? Nosotros no podemos quitarle el bien al cliente solo porque se nos ocurrió. O sea, si el cliente está cumpliendo sus obligaciones, pues no podemos perturbar, digamos, su derecho a que use el activo. Su fuente es un evento en el pasado, pues sí, está el contrato de arrendamiento
y evidentemente se espera que el cliente obtenga beneficios económicos del esquema. En la obligación contractual, el cliente está obligado, como les decía, a pagar las cuotas y también se espera que obtenga un beneficio por eso. Entonces, ¿a qué nos... Perdón, ¿ahí avanzó? ¿Sí? Ok. Sí, perdón. Entonces, la obligación, lo que la norma establece es que en caso de que el cliente no ejerza la opción de compra, pues todos sabemos que el cliente está obligado a devolver el bien. Pero esa obligación de devolver el bien no se considera un pasivo porque no se espera salidas, digamos, económicas o de beneficios económicos para el arrendatario. O sea, típicamente el arrendatario no es que por devolverlo tiene que pagar algún tipo de monto. Entonces nada más yo era el custodio, se acabó el contrato de leasing y devuelvo los activos. Entonces la obligación de devolverlo no está contemplada, digamos, en la parte del pasivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la norma de cómo vamos a calcular o cómo nuestros clientes van a tener que calcular esto? Y aquí es importante. Lo que la norma habla de que la obligación de pagar las rentas se mide por el valor presente de las cuotas de arrendamiento que hemos pactado. Y aquí es muy importante tener una diferenciación y es, si nuestro arrendatario conoce la tasa implícita en el arrendamiento, usará la tasa implícita en el arrendamiento. Entonces, si nuestro cliente sabe que nosotros estamos usando un 8 o un 9% de tasa o 15% de tasa, dependiendo de los países, si es en moneda local o extranjera, pues usará esa tasa para traer a valor presente ese flujo. Si nuestro cliente no sabe la tasa implícita, porque puede ser que nosotros lo estemos estructurando como un arrendamiento operativo y muchos sabemos que no le decimos a nuestro cliente necesariamente la tasa, entonces lo que el cliente va a tener que usar es su tasa incremental de deuda, o sea, la tasa a la cual él, si hubiera financiado esos bienes, hubiera obtenido en un banco. ¿Okay? Entonces, si no conoce la tasa de interés que estamos usando, pues el cliente dirá, bueno, para financiar esta flotilla o para financiar estas computadoras, yo hubiera podido obtener X tasa de interés en un financiamiento bancario y esa tasa es la que el cliente usará. ¿Okay? Entonces, no es que tenemos que revelarle a nuestros clientes cuál es la tasa implícita en el negocio. Pero bueno, si no la revelamos, pues sabremos, digamos, la asesoría que le tenemos que dar al cliente, bueno, use su tasa de deuda para traer a valor presente ese flujo. ¿Okay? Y entonces, trayéndolo a valor presente, registrará el valor presente de las rentas en su activo y registrará en el pasivo el mismo monto, o sea, el valor presente de las rentas. Porque entonces, por el activo está el derecho de uso, su derecho de uso a valor presente hoy vale X y sus obligaciones valen lo mismo. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva a que el argumento de financiamiento fuera de balance ya no lo vamos a poder usar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que vender el leasing por las otras ventajas, pero ya definitivamente el financiamiento fuera de balance no va a ser una de ellas. Al menos que los más creativos nos pasemos a hacer contratos de servicios. Si el valor residual fue, para seguirte el razonamiento para ver si estoy entendiendo bien, si el valor residual fuese lo suficientemente alto o el plazo corto, por lo tanto la apuesta de cuánto va a valer el activo fuese significativo, aún hace sentido en una cierta mejora de la comparación del leasing operativo versus financiero. Digo, para venderlo en mi perfil comercial, no es totalmente un on-balance sheet, queda una porción de off-balance sheet, ¿es así? Eso es así, o sea, si estamos haciendo arrendamiento donde nosotros asumimos posición de valor residual y el cliente no está obligado a garantizarnos ese valor residual, pues simplemente es un pago que el cliente no tiene que hacer y correcto, el valor presente va a dar menos que si fuera un full payout. Entonces, va a ir al balance, pero efectivamente va a ir en una proporción menor que si hubiera sido un full payout, ¿verdad? Y entonces, eso es totalmente cierto. Fiscalmente, ¿qué pasa con la deducción? Ok, bueno, fiscalmente eso
va a depender de cada país. O sea, vamos a ver, en muchos de nuestros países hay una norma fiscal que no necesariamente es igual a la norma contable. Entonces, esta es la nueva norma contable. O sea, la norma no entra a cambiar el tratamiento fiscal en ninguno de nuestros países. Entonces, esto va a depender probablemente de si en cada uno de nuestros países el fisco decidiera adoptar esta norma para efectos fiscales. Si la adopta, pues habría que hacer lo mismo y ahorita vamos a ver cómo se trata en el estado de resultados del cliente la operación, pero va a depender de cómo lo haga. Hay algunos países donde lo hablábamos extra micrófonos, que podría ser eventualmente beneficioso esta nueva norma desde el punto de vista fiscal, y ahorita lo vamos a ver, pero fiscalmente va a depender de cada país. O sea, creo que tenemos en muchos países, de donde yo vengo, Costa Rica, hay un tratamiento fiscal que es diferente de la norma contable, entonces se obliga a hacer una conciliación, y pues mientras que las administraciones tributarias no adopten esta norma para efectos fiscales, pues seguirá rigiendo lo que rige en cada país, ¿verdad? Entonces, buen día, yo tengo una pregunta muy cortita que en un momento dijiste que se traía el valor actual de la opción de compra a la tasa implícita del contrato en la medida que el tomador del leasing supiera la tasa. Contractualmente, ¿no es necesario siempre que la tasa figure como parte del contrato o hay contratos que no lo prevén? Hay contratos que no prevén, pero todavía no he dicho lo de la opción de compra, pero lo voy a decir más adelante. Me adelanté. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces esto lo que nos lleva en esta gráfica es que la nueva norma nos lleva en la parte de activos y en la parte de pasivos. Lo que antes era un off-balance sheet, ¿verdad? En el arrendamiento operativo, ya no lo lleva al balance, ¿verdad? O sea, ya evidentemente esta posición cambia. Y aquí hay varias cosas que se vuelven interesantes de cómo las vamos a ir tratando, y es cuando además de la cuota neta de arrendamiento le agregamos otras cosas a la mensualidad, ¿cierto? A veces le agregamos seguros, o a veces le agregamos las fotomultas o cosas de ese estilo. Y entonces, o inclusive mantenimiento, ¿verdad? Cierto mantenimiento preventivo se le agrega a las mensualidades. Pues aquí vamos a tener que hacer un tratamiento, porque si no le damos a los clientes la información detallada, eventualmente va a tener que llevar lo que decía la colega argentina, pues aunque haya un valor residual, que eso hace que el valor presente sea menor, si a la mensualidad le agregamos otras cosas y no la desagregamos, el cliente va a tener que traer todo eso a valor presente, y entonces eventualmente el valor presente vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, sí probablemente nos obligue a dar un poco más de detalle al cliente de cómo se compone esa cuota a la que le estamos cotizando, ¿verdad? Inclusive en la gente que anda haciendo renting, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué llevo ahí en esa mensualidad? Y esa discusión la hemos tenido. Hay gente que dice, no, yo no le puedo decir a mi cliente cómo llego a eso. Bueno, perfecto, pero si no le puede decir, entonces eventualmente va a tener que traer toda esa cuota de renting a valor presente, porque no se puede diferenciar cuál es la cuota neta del arrendamiento, sino que hay otros componentes que podrían complicarle un poco la figura. Entonces, ahora viene lo que decía el señor. Tenemos que traer a valor presente las rentas más el valor presente de las opciones. Y aquí pusimos opciones porque la clave está aquí. Siempre que haya certeza razonable de que se van a ejercer. Y las opciones no necesariamente es solo una opción de compra. O sea, si al cliente le estamos dando una opción de compra
y hay una certeza razonable de que el cliente va a ejercer la opción de compra porque es un precio especial, entonces vamos a tener, el arrendatario va a tener que incluir la opción de compra a la hora de traer el valor presente. Pero no solo eso, sino por ejemplo, si el contrato prevé una renovación, hacemos un contrato de 36 meses con una extensión de 12 meses o 18 meses adicionales. Si hay certeza, una certeza razonable de que el contrato se va a prorrogar, entonces nuestros clientes no van a tener que traer a valor presente solo 36 meses, van a tener que traer a valor presente 48 o 60 mensualidades. Porque si no sería muy fácil empezar nosotros a quebrar, ¿verdad? El esquema, decir, no, yo se lo hago a 12 meses, renovable si deja de llover, y entonces el contrato se renueva y se renueva, se renueva, y los auditores externos van a revisar evidentemente este tema, ¿verdad? O sea, van a revisar qué tan razonable, o sea, o con qué grado de certeza se puede dar que el cliente ejerza esas opciones. Entonces, cualquier opción que le demos, opción de compra, renovación, si el cliente garantiza una porción de valor residual, por ejemplo, entonces va a hacer que los arrendatarios y luego sus auditores vayan a validar si se incluyó todo lo que debió haberse incluido a la hora del cálculo del valor presente. Entonces, lo que el señor decía, la opción de compra, claro, si es una opción de compra a valor de mercado donde uno dice, bueno, puede ser que sí lo compre, puede ser que no, y no hay un grado de certeza importante, pues al rato la opción de compra no va a haber que incluirla en el cálculo del valor presente. Pero si la opción de compra es por un 5% del valor del bien y estamos hablando de un vehículo después de 36 meses, lo más probable es que el cliente sí ejerza la opción de compra. Y entonces ahí lo tendría que incluir. Y ahí, aunque el cliente no se lo vaya a dejar, porque claro, la opción de compra es tan baja que lo más probable es que el cliente lo compre, aunque sea para irlo a vendérselo después a un amigo, ¿verdad? Entonces ahí va a haber que incluir la opción de compra o cualquier opción de renovación, ¿verdad? Entonces eso sí es importante porque nos van a revisar los contratos para determinar estos grados de probabilidad de las opciones al final. Y nuevamente, si hacemos el cálculo con opción de compra, con renovación, es lo mismo. Si el cliente conoce nuestra tasa, pues usa nuestra tasa, y si no, usa su tasa de deuda incremental. Y aquí es donde viene el tema. En el arrendamiento operativo, que pasamos un gasto por alquiler, aquí va a haber que separarlo entre amortización e intereses. Y lo que la norma dice es que cuando traigamos ese valor presente nos va a dar, voy a inventar un monto, $10,000. Esos $10,000 de activo y de pasivo va a haber que amortizarlos en línea recta. Entonces ya no es el sistema francés donde la amortización empieza pequeña y va subiendo y los intereses empiezan arriba y van bajando, sino que tanto el activo como el pasivo va a haber que depreciarlo en línea recta. Entonces ahí le metieron pues una distorsión adicional. Entonces vamos a tener que agarrar ese activo, digamos de $10,000 si fuera 4 años y amortizar o depreciar $2,500 por año y en el lado del pasivo igual. Y vamos a ir teniendo, o los clientes van a tener en función de su tasa de interés, van a calcular los intereses y se va a generar, lo más probable es un efecto de gasto diferido, porque no va a pegar, o sea, ¿verdad? Porque construimos la tabla con amortización gradual, pero la norma nos obliga a hacerlo en línea recta, entonces van a haber unas diferencias que va a haber que llevar como gasto diferido, que en algunos periodos va a ser positivo y en otros periodos va a ser negativo. Pero evidentemente eso va a haber que hacerlo y aquellos clientes pues, que tengan un departamento contable preparado, pues probablemente lo puedan hacer, pero también va a haber algunos clientes que probablemente les vamos a tener que hacer el cálculo nosotros, ¿cierto? O sea, alguna pyme que diga, y bueno, y mi contador ni siquiera sabe cómo se calcula un valor presente, por favor, denme, ¿cierto? O no, eso no pasa, solo en Costa Rica pasa eso. Entonces probablemente el cliente dice, mira, hágame usted por favor la tabla de pagos y muéstreme los asientos ¿verdad? Porque yo ya no sé cómo calcular esto, ¿verdad?
Porque evidentemente puede ser que haya, y en muchos casos, dependiendo del recibo, de qué le detallemos al cliente en el recibo, va a haber una diferencia con su contabilidad, ¿cierto? Entonces va a haber que explicarle a los clientes por qué se está generando, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que con las NIFs nos pasamos a CAPEX. Ya dejamos del gasto por OPEX, ¿verdad? Y ya nos pasamos a CAPEX porque ya va a haber un gasto, los clientes van a tener un gasto por intereses y un gasto por amortización, ¿verdad? Porque van amortizando el pasivo. Entonces, esa es, digamos, evidentemente otra de los temas, no solo que dejamos de vender, vamos a tener que dejar de vender el arrendamiento como un financiamiento fuera de balance, sino que probablemente en aquellas empresas donde tal vez negociamos con el gerente de transportes o con el gerente de logística, ¿verdad? Porque él tenía un presupuesto para OPEX, probablemente aquí los financieros de nuestros clientes van a empezarse a meter y decir un momentito, no, porque verá que con la nueva norma esto se convierte en CAPEX y yo necesito autorizarlo, ¿verdad? Entonces ese es otro efecto que vamos a tener cuando estemos vendiendo bajo esta nueva figura. Cuando estemos enfrente de un cliente que use la norma norteamericana, los US GAAP, los US GAAP fueron, digamos, sí hicieron una diferenciación en este tema. Y entonces, lo que hace el US GAAP es que en la parte del activo deprecia en línea recta, dice, si el plazo del contrato, si el leasing es operativo, o sea, si con las normas norteamericanas califica como operativo, va a depreciar en línea recta en el plazo del contrato. Pero si no, va a depreciar en la vida útil del bien, ¿verdad? Entonces ahí sí empieza a haber una diferencia en cuál es el plazo que use para depreciar. Y en la parte del pasivo va a ser igual, pero cuando califique como un arrendamiento operativo, la norma norteamericana sí va a dejar que se lleve a OPEX. ¿Okay? Entonces va a haber que hacer el registro, pero sí se va a tratar como OPEX. Entonces, cuando estemos enfrente de compañías que usen la norma norteamericana, todavía vamos a tener la ventaja de GAP, del OPEX, perdón. Pero en los otros casos no lo vamos a tener. Bueno, esto lo paso rápido porque... Entonces, evidentemente hay cosas, y lo que hablábamos ahora de la renovación, hay operaciones que tienen un poquito más de complejidad. Lo que hablábamos, leasing operativo, renta de servicios, cómo cotizamos la cuota, qué información le damos al cliente. Este tipo de operaciones van a tener más complejidad, nos van a obligar o a ser más creativos o evidentemente a vender diferente la figura. Cuando haya costos variables ajustados por índices, o sea, si establecemos un contrato donde establecemos, no sé, que anualmente la mensualidad sube un 3% o un 5%, entonces va a haber que tomar en cuenta eso, va a haber que calcular el índice, digamos, si fuera por la inflación. Entonces nuestros clientes van a tener que hacer un estimado de cuál podría ser la inflación en los periodos anteriores para proyectar cuál sería su mensualidad y contemplarla en el cálculo del valor presente. Operaciones con opciones de compra o renovación, acabamos de hablarlo. Leasing operativo donde el arrendatario o el tomador garantiza el valor residual. Nuevamente, ahí vamos a tener que estimar cuál es la probabilidad de que el cliente vaya a tener que hacer un pago adicional y entonces lo vamos a tener que contemplar. Y pagos de penalidades o multas por terminación anticipada. O sea, si tenemos un contrato de 48 meses y el cliente después de 24 meses le damos la opción de que se pueda salir pagando una penalidad, pues es lo mismo. O sea, el cliente no podrá decir, no, es que yo a los 24 meses me salgo, entonces voy a traer a valor presente solo 24 mensualidades. No, vamos a tener que incluir esas penalidades. Es decir, si usted se saliera y tuviera que pagar X cantidad de cuotas, 3 cuotas, 6 cuotas, lo que sea, el monto que hayamos pactado, va a haber que tomar en cuenta esas penalidades para el cálculo del valor presente. Entonces, vean que esto trae, digamos, una serie de ejercicios que eventualmente va a haber que hacer con el cliente
en función de que sus auditores le van a estar revisando el tema. Igual con el sale and leaseback, ¿verdad? O sea, decir, sí, bueno, hubo realmente, o sea, realmente es una venta con un arrendamiento real, o el cliente lo que estaba haciendo era vendiendo activos para realmente obtener solo un financiamiento. Entonces, el sale and leaseback también es algo que vamos a tener que revisar con más cuidado. Otra cosa importante es que los clientes tendrían que reexpresar esto conforme cambien las condiciones. O sea, si hacemos un ejercicio hoy, pero un año después las mensualidades han cambiado, tal vez por incremento de tasas, pues el cliente tendrá que reexpresar en su cierre de ese año el nuevo valor presente. Entonces, la tabla de activo y pasivo arranca con un monto, pero perfectamente al año que viene hay que hacer unos ajustes como si fuera un tipo de revaluación de activos, ¿verdad? Que hoy no hacemos nada de eso, pues hoy los clientes van a tener que empezar a hacer estos ejercicios. Entonces, sí creemos que probablemente nos vamos a recibir mucho más llamadas de los clientes, ¿verdad?, que las que recibimos hoy en día cuando tengan que reexpresar estas situaciones para decirnos, mire, y viera que yo hice este cálculo, usted me puede validar si esto está bien. Entonces, o no sé, o nuestros departamentos de servicio al cliente o nuestros ejecutivos de negocios van a tener que poderle dar esta información al cliente o a través de una aplicación en nuestra web. El cliente tal vez vamos a tener que darle opción para que recalcule esta información porque evidentemente le va a pasar. Para nuestros clientes, creo que ya algunas de estas cosas se pueden ir deduciendo de lo que hemos hablado. Se aumentan sus activos, evidentemente, ¿cierto? Se aumentan sus pasivos, entonces van a cambiar su relación de deuda. Eso hace que algunos de nuestros clientes vayan a incumplir covenants bancarios, probablemente, ¿cierto? Algún cliente que le hayan dado un préstamo y que diga, mire, su relación de deuda no puede pasar de 2-1, de 3-1 o del 60%. Cuando haga a esto, probablemente le va a cambiar y entonces va a tener que ir a sentarse con su banco y decirle, mire, no es que me endeudé adicionalmente, pero viera que ahora con este registro contable estoy incumpliendo y entonces, aunque la norma rija en el 2019, pues sí nos obliga a empezar a hacer alguna tarea ahora y con algunos clientes que tengamos contratos importantes o clientes más grandes, probablemente nos vamos a tener que sentar antes, ¿cierto? A decirle, mire, con la nueva norma, ¿cómo van a quedar sus balances? Y si tiene que ir a hablar con un banco, vaya, hable de una vez con el banco, porque si no también nos empezamos a correr el riesgo de que el cliente diga, no, entonces ya no me sirven este tipo de operaciones y entonces necesito buscar otras opciones. Aumenta el EBITDA, eso creo que es una ventaja. Aquellos, ¿verdad? Que hay algunos clientes que a la administración la miden por el EBITDA, porque ya al no ser un gasto operativo, ¿verdad? Entonces el EBITDA va a aumentar y tal vez esa es la ventaja más importante. La utilidad operacional también va a aumentar, igual que su flujo de caja operacional. Pero bueno, y evidentemente se va a reducir el ROA, o sea, más activos y entonces con solo ese efecto los clientes van a empezar a tener un ROA menor. Entonces, esas digamos son como las implicaciones, digamos probablemente a primera luz más importantes que van a tener nuestros clientes. Bueno, esa es mi presentación para terminar el día. No sé si tienen alguna otra consulta con el resumen. Igual quedamos a las órdenes. Si hay más dudas, pues tenemos mucho más información. Ah, perdón. Es que en este es con la norma, esta es con la norma americana. Y acuérdense que como con la norma americana se va a permitir que siga calificando como... Se retira a la hora de... En el estado de resultados se puede pasar sigue siendo un gasto operativo, la mensualidad, con la norma norteamericana. En los arrendamientos operativos, no en los financieros. Sí. Pero en el balance va a quedar lo mismo. Pero en siempre el se va a incorporar. Sí. Va a ser un gasto operativo. La historia es que la Asociación de Leasing Americana hizo lobby porque las empresas de leasing estaban descontentas con el efecto de la norma.
Entonces, el Financial Accounting Standard Board, que era el capítulo americano que estaba negociando la norma, resolvió crear un cisma, literalmente, y decirle, señores, nosotros no vamos a adoptar esta norma, estaban hablando dentro del marco de la convergencia, vamos a seguir los mismos principios, pero en este punto sí nos apartamos. Y nos apartamos en el sentido de más hacer una información más detallada. En la norma, en el NIF 16, no es necesario distinguir, es más, se obliga a no distinguir entre lo que sería el leasing operativo o el leasing financiero. El tratamiento de derecho de uso va a entrar igual. Pero en la norma americana, el derecho de uso igual va a ser un activo, pero se desdobla en aquella parte que corresponde a contratos de leasing financiero y aquella parte que son leasing operativo. Ambos son, digamos, un subcapítulo del derecho de uso. El efecto que tiene en el balance ese desdoblamiento es que ese desdoblamiento lleva a que la porción del leasing operativo, cuando se pasa al estado de resultados, al PIG, pasa como gasto operacional. Cuando pasa al flujo de caja, pasa como flujo de caja operacional y no flujo de caja de inversión. Entonces, mientras que el del leasing financiero sí. Ese es el efecto en el US GAAP. Ahora, ¿cuál es la relevancia del US GAAP? Ustedes dirán, en la mayor parte de los países que están aquí representados, las que rigen son las NIFs. Pero hay ciertas compañías dentro de este grupo que están obligadas a aplicar el US GAAP. Por un lado, pues están las que son filiales de empresas americanas. Por otro lado, están las compañías que, siendo latinoamericanas, cotizan sus valores en las bolsas de los Estados Unidos. Tienen que someterse a la norma americana. Y por otro lado están aquellos que reciben crédito de bancos americanos, que generalmente, por los covenants que asumen, uno de ellos es, ustedes tienen que expresar sus estados financieros bajo los principios del US GAAP. Pero el resto, naturalmente, van a tener que someterse a las NIF. Naturalmente estamos hablando del cliente, ¿no? Esos son nuestros clientes los que están dedicados a eso. Bueno, Melvin, muchas gracias. Bueno, gracias.